Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a empezar nuestra clase número 3, el Espíritu Santo en el hombre, pero vamos a la parte del punto 5, 6 y 7. Temas profundos, probablemente el video tarde más, hermanos, pero bueno, espero que pueda explicar todo lo que vamos a ver hoy. 4.5, el revestimiento de poder tiene que ver con 5 cosas. Consideremos 5 puntos. Su naturaleza general, de ese revestimiento de poder, sus características especiales, su evidencia inicial, su aspecto continuo y la manera de su recepción. Ok, con respecto a su naturaleza general, la pregunta uno giraba alrededor de esto. Varias cosas. Una de las cosas que presenta Perman ahí, y voy a ir diciendo lo que dice Perman, y en algunos casos le explicaré lo que yo veo que dice la Biblia, hermano. No es mi punto de vista, yo trataré de explicarle lo que dice la Biblia con respecto a algo de lo que él dice. Él dice que es poder para servicio y no para regeneración, ese revestimiento de poder, basado en Hechos 1.8. O sea, él cree que Hechos 1.8 es algo distinto a la regeneración. Hechos 1.8 dice, la promesa de Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. En base a eso se dice, bueno, es un poder para servicio, para ser testigo, no es para regeneración, porque en la óptica de él, y la mayoría de las líneas pentecostales, lo voy a decir con todo el cuidado, pero el respeto del mundo, pero con toda la verdad, se cree que esta es la segunda experiencia. Ya fuiste salvo, pero necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo, pero necesitas recibir al Espíritu Santo. Ya recibiste a Cristo, pero necesitas recibir al Espíritu Santo. Bueno, ahí está la base de eso, así lo enseña él y así lo cree la mayoría de las agrupaciones de la línea pentecostal y carismática. Ahora, estos hombres ya gozaban de relación íntima con Cristo. Esa es la conclusión de él. Dice Perman que estas palabras de Lucas 10:20, sus nombres están escritos, gócense de eso, que están escritos en el reino de los cielos. De Juan 15:3, donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 14:17, diciéndole del Espíritu Santo, fueron dirigidas a hombres que ya gozaban ya de la relación íntima con Cristo. Eso es lo que él dice. Ahorita analizaremos versos bíblicos. Bueno, May Perman dice que todos los hechos mencionados en el inciso 2, de lo que estamos viendo, con sus respectivos textos bíblicos, demuestran que una persona puede estar en contacto con Cristo y ser su discípulo, y sin embargo carecer de esa investidura especial de poder que se menciona en Hechos 1.8. O sea, que puede tener a Cristo, pero no tener poder de Cristo, que es el poder del Espíritu Santo, que él lo ve como algo diferente. Pero vamos a ver los textos claves para evaluar que estos hombres ya gozaban de relación íntima con Cristo. Vamos a analizar los versos que dice. Primero, hermano, Juan 14:17. Él lo menciona ahí. Ya el otro día le dije que este texto era clave. ¿Se acuerdan por qué lo dijo? Ahorita lo voy a explicar. El Señor dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ya les expliqué esa parte, mora con, ¿sí? Y estará en vosotros. Esa palabra no la dijo el Señor a nosotros, se la dijo a sus discípulos, hermano. ¿Sí? Porque algunos al poner el texto ahí hacían referencia como si no. Esas palabras el Señor se las dijo a sus discípulos. ¿Sí? Cuando les está diciendo, Juan lo está narrando, lo escribe. Dice, mora con vosotros, estaban los discípulos ahí y el Espíritu estaba con ellos. ¿Sí? Pero estará, el verbo estará, tiempo futuro. ¿Por qué? Porque todavía no estaba en ellos, en vosotros. Ellos lo podían experimentar fuera, tenían autoridad y poder hasta aún para hacer milagros, sí, pero no tenían el Espíritu en vosotros. Eso lo iban a tener hasta el día del Pentecostés, hasta que se cumpliera Hechos 1.8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y esté en vosotros, lo que aquí está diciendo el Señor. Hasta ese tiempo es que el Espíritu iba a estar en ellos. Entonces, ¿habían nacido de nuevo si todavía no tenían el Espíritu Santo? ¿Quién es el que produce el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo produce? Estando dentro de nosotros. Cuando el Espíritu entra, nos hace nacer de nuevo, nos regenera. Y la pregunta es, si todavía no estaba en ellos, ¿habían nacido de nuevo? ¿O creían, eran discípulos, seguían a Jesús, pero todavía le faltaba esa experiencia personal? Interesante, ¿no? Mire, Juan 7:38. Jesús está hablando, el que venga, tiene sed, venga a mí, beba, y el agua que yo le daré seré en su interior, ríos de agua viva que corren en su interior. Dice el 38, esto dijo del Espíritu
que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él, habían de recibir, no que ya lo habían recibido. ¿Cómo dice el verso? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, no estaba el Espíritu Santo viviendo en las personas. Las personas podían sentir a Jesús, experimentar a Jesús, tocar a Jesús, ver a Jesús, pero ellos no tenían, oye bien, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a Dios el Padre viviendo dentro de ellos. Aún no ha venido, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se acuerdan entonces por qué les digo, es necesario que yo me vaya? Allá en Juan 14, 15, 16, porque si no me fuere, no vendría el Consolador. Pero cuando venga, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera el Espíritu Santo. Si no ha venido el Espíritu Santo, entonces la pregunta es, ¿habían nacido de nuevo si no lo tenían dentro de ellos? Comparado con Romanos 8, 9, llegamos a esta conclusión. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no lo tiene, no es de Él. O sea, ¿por qué cree entonces que los discípulos huyeron, lo abandonaron, se acobardaron todo? No tenían una experiencia interna, no tenían al Espíritu dentro de ellos. Y por eso Jesús les dijo allá en Hechos capítulo 1 y también en Lucas 24, no se vayan de Jerusalén hasta que venga. Porque si no lo tienen, entonces se van a la guerra sin fusil. No es solamente que no tengan poder para hacer milagros o ser testigos, es que no tenían una experiencia espiritual con Cristo, porque no tenían el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, una persona todavía no es de Cristo. Entonces lo que pasa en el Pentecostés, en capítulo 2 de Hechos, no es una segunda bendición, no es la segunda experiencia como normalmente se nos enseñó. Es su primera experiencia. Es el día cuando nace la iglesia, es el día cuando nacen de nuevo 120 hombres que habían seguido a Jesús, que eran discípulos de Jesús, pero Jesús le había dicho, seréis verdaderamente mis discípulos cuando conozcas la verdad. Seréis, hablaba de tiempo futuro. Hermano, eso pasó el día del Pentecostés. Entonces, no es una segunda experiencia, es la primera que están teniendo. Este es el punto parteagua más importante para entender muchas otras cosas. Si es que lo quieres entender así, yo te lo estoy explicando a como yo lo veo que lo dice la Biblia. Normalmente se nos enseñó y se nos hizo creer mucho tiempo de otra forma. Pero ahí está, te estoy dando los datos. Mira, por eso Jesús le dijo en Hechos 1:4, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, la cual dijiste, le dijo, oíste de mí. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa promesa del Padre, hermano? El Señor les dijo en Juan 14:16, esa palabra, ¿saben qué? Necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y esto es, hablaba del Consolador, pero la promesa del Padre, Él se lo dijo en Juan 14:16, es el pacto, hermano, el nuevo pacto, en Hechos 26, 36, 27. Oiga lo que Dios prometió. Normalmente se hace la aplicación a Joel capítulo 2, pero esta es la promesa del nuevo pacto, mi hermano. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dentro. A esa promesa se está refiriendo Jesús. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Es que si el Espíritu no está dentro, la persona no nace de nuevo. No puede guardar la palabra, no puede obedecer, no puede ser testigo, no tiene tampoco poder para predicar. No, todavía no es cristiano totalmente. Es un seguidor, es un discípulo, es alguien que se identifica, me gusta cómo hace las cosas Cristo, creo en Él, pero todavía no he nacido de nuevo. Oh, esto cambia todo a veces. Pero así lo dice la Biblia, yo no lo estoy inventando, son textos que ahí están, pero que a veces tristemente no le vemos. Otra de las bases para decir que estos hombres ya gozaban de la relación íntima con Cristo es Lucas 10:20. Cuando vinieron ellos diciendo, Señor, nos gozamos porque los demonios se sujetan en tu nombre, y sí, le dijo el Señor, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya le dice, ahí está, ya están escritos sus nombres en el cielo. Sí, hermano, ya están escritos. Pero ya lo aprendimos en soteriología. ¿Desde cuándo están escritos los nombres? Hermano, ¿sabes cómo se explica esto claramente con Apocalipsis 17:8? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. No es que Jesús los acababa de escribir porque ya habían nacido de nuevo, no, sino que los nombres de esos discípulos, como el tuyo y el mío, los que somos salvos, están escritos desde antes de la fundación del mundo, porque ya Dios sabía que nos iba a salvar, que nos había predestinado, nos había escogido, ¿me entiende? Entonces lo que le está diciendo Jesús no es porque habían nacido de nuevo en ese ratito, no, están escritos ahí, pero el día en que ellos iban a tener su primera experiencia interna con el Espíritu Santo de ser transformados totalmente, fue el día del Pentecostés, no antes. Antes de eso Cristo no estaba viviendo en ellos, hermano.
Ellos no tenían a Cristo en el corazón. Ellos no tenían al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Y si no lo tienen, y si no tienen a Cristo, dice Romanos 8:9, no es de Él. Es tan claro como eso. Por eso varias veces le dicen, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Queréis acaso algunos de ustedes ir? La puerta está abierta, le dijo el Señor. Y Pedro le decía, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tienes palabra de vida eterna. Y el hecho de que perseveraran, por eso Jesús les dijo, no se vayan, van a esperar hasta que venga la promesa, porque esa promesa es la que los iba a hacer obedientes, andar en el camino y transformarlos totalmente. Espero que haya aclarado esto. Me vas a mandar esta cita de Apocalipsis 17:8 como evidencia de que los nombres de los discípulos ya estaban escritos en el libro en el reino de los cielos. Ok, vamos. Acompañaban las promesas manifestaciones de lengua. Eso es lo que dice allí. Hechos 2, 1 al 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? Hechos 8, 14 al 19, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahí la clave está en el versículo 15, hermano. Ahorita lo vamos a analizar. Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso es en la casa de Cornelio. El anterior de Hechos 8:14 es en Samaria. Este de Hechos 10:44 es en la casa de Cornelio, el primer gentil total. Y el otro suceso está, hermano, dice ahí, se maravillaban los de la circuncisión porque los oían hablar, que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Y el otro verso es Hechos 19:2. Les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ok, y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, verso 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos son los textos que usa Perman, ¿verdad? Y que normalmente se enseñan para dar evidencia de que una persona que recibe el Espíritu Santo por primera vez o está siendo bautizado en el Espíritu Santo, la señal de que está siendo bautizado en el Espíritu Santo, dicen, es que está hablando en lengua. No habla en lengua, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Esa es la conclusión a la que se llega. Como si fuera la única evidencia de que la persona recibió el Espíritu Santo y fue bautizada en el Espíritu Santo. No ha hablado en lengua, es que no ha sido bautizado, es que no tiene la unción. Hermano, un servidor estudió en un instituto bíblico en Puebla, totalmente en línea pentecostés. Y lo digo con orgullo, pero al mismo tiempo lo hago bien. ¿Sabes qué te pedían ahí? Si tú ibas a salir del instituto y nunca habías hablado en lengua, no podías ser pastor, no podías ser evangelista, no podías predicar la palabra. ¿Por qué? Porque te faltaba la unción, te faltaba la evidencia de que tenías el Espíritu Santo. ¿Y cuál era esa? Hablar en lengua. Así que, hermano, habían actividades donde se buscaba el bautismo, semanas de oración, la oración en la mañanita, 5 de la mañana, allá en Puebla, a veces con el brillazo, levantarte a orar, y ahí está. Y pasaba el prefecto, hermano, no digo el nombre ahí, pero pasaba con una varita para checar y quería oír. Y en un momento dado lo que buscaba era eso, evidencia, iba anotando quién ya había hablado lengua, quién no. ¿Qué es lo que pasaba? Como era un requisito, si no la hablabas, pues la inventabas. El calabazuchi, y cosas así. O sea, simple y sencillamente era fácil imitar algo, lo que es tan común hoy en día. Hermano, tristemente, hermano, se ha caído en falsificaciones por eso, porque es que lo importante es que los demás vean que hablé en lengua para que vean que yo tengo la unción, porque se pone como requisito único. Todo esto lo explico, hermano, con esta palabra, sin el afán, con todo mi corazón, sin el afán de burla y nada, sino con el propósito de explicar esta parte, por esto que vamos a ver ahorita. Hermano, estos versos son claves, importantísimos. Por ejemplo, todos sabemos lo que pasó en el Pentecostés y es claro, lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eran lenguas entendibles para toda la gente que estaba allí en la fiesta del Pentecostés. Medos, persas, elamitas, oyeron hablar en su propia lengua la palabra de Dios y oían que magnificaban a Dios en su lengua. Del modo, eso fue lo que hizo que se maravillaran. Y por eso cuando Pedro les explicó que no están ebrios, sino que era el Espíritu Santo y les predica un sermón, ellos se arrepienten. ¿Por qué? Porque habían visto algo maravilloso. Lo que Dios hizo en la Torre de Babel, ¿te acuerdas lo que Dios hizo allá en la Torre de Babel? Hermano, le dio distintas lenguas para confundirlos y esparcirlos por el mundo. Bueno, ahora lo hace al revés. Hermano, a 120 que solamente hablan una lengua, también les da otra lengua, pero no para confundir, sino para dar el mensaje de Dios a
gente que había de otras naciones y que estaba oyendo a judíos que solamente hablaban el hebreo, hablar en sus propias lenguas vernáculas de sus pueblos. Esto fue maravilloso. Ese es el propósito de la lengua en Pentecostés. En los otros casos, hermanos, los propósitos van a ser parecidos o iguales. Mira, lo que va a pasar ahorita en el caso de Samaria. Agarro mi Biblia. Samaria, hermanos, allí en el capítulo 8, los discípulos le dijeron, ¿sabes qué? Lo que Dios estaba haciendo por el ministerio de Felipe allá en Samaria, hermanos, en el capítulo 8. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que llegaron a orar por ellos, y es claritito, hermanos, el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, ¿sí?, que Samaria había recibido la palabra de Dios, y ya tú conociste un poquito de esto. ¿Qué son los samaritanos? ¿Son judíos totalmente? No. ¿Son gentiles totalmente? No, porque tenían mezcla con judíos. Es un grupo, si tú quieres, una etnia distinta a los otros pueblos y distinto a los judíos, porque los samaritanos es mezcla de judío con extranjero. Entonces, por eso se llamaban samaritanos. No se jalaban judíos con ellos porque creían que ellos habían mezclado su raza, ¿sí? Y ya no eran judíos puros. Entonces, Dios quería mostrarle a los de la circuncisión que también sobre ellos iba a haber un Pentecostés. Algunos comentaristas le llaman esto un Pentecostés samaritano. En Hechos capítulo 2 es un Pentecostés judío. Sobre puro judío son 120 judíos que hablan en otras lenguas. Pero ahora, hermanos, el suceso se da entre los samaritanos. Que los judíos decían, no, los samaritanos no debe de haber palabra de Dios para ellos. ¿Te acuerdas cuando cuando Juan y Jacobo dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que llueva fuego del cielo y consuma a estos que no nos dejan pasar por la tierra? Bueno, exactamente, hermano, a ellos se refería, porque no se llevaban muy bien. Entonces, este dato es importante, hermano. ¿Por qué? Porque llegaron los discípulos, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Oye, había recibido la palabra de Dios, y enviaron a Pedro y a Juan. Verso 15 de Hechos 8. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero aquí viene la explicación, yo se lo hacía en una pregunta. Verso 16. ¿Por qué? Dice ahí, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y te voy a hacer la gran pregunta. Si todavía no había descendido el Espíritu Santo y no lo tenían, mi pregunta es, ¿habían nacido de nuevo? ¿Habían experimentado una transformación? ¿Habían recibido la palabra y habían creído? Pero, hermano, el verso es muy claro. ¿Por qué creen que oraban? Porque necesitaban recibir al Espíritu Santo para que en verdad ellos tuvieran una transformación interna. Porque el que transforma internamente a las personas es el Espíritu Santo. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Aquí viene lo interesante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos recibían el Espíritu, él ofreció dinero y dice, déjenme también a mí de ese. Y fue cuando entonces Pedro le dijo, tu dinero precia contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. ¿Por qué no lo recibió? Porque él no había creído verdaderamente, ni había recibido verdaderamente la palabra. Solo se bautizó por los que los demás se bautizaban. Pero, hermano, él no tiene una experiencia espiritual. El Espíritu Santo no entra en él porque es alguien que no se ha arrepentido. El mensaje que le da Pedro es, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, ruega a Dios, y si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque yo veo que estás en guía de amargura. Su caso es especial. No recibe el Espíritu porque no se ha arrepentido. Los otros lo reciben porque se arrepintieron y creyeron en Jesús. Pero el Espíritu dentro de ellos es lo que los hace transformar y nacer de nuevo. ¿Por qué tenían que orar por ellos para que los recibieran? Porque nada más habían sido en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, como un testimonio público. Pero no tenían la experiencia espiritual. Entonces, eso es clave, hermano, entenderlo. Mire, el caso de Cornelio es hermoso. Son gentiles, está predicando Pedro bien, ni ha acabado el sermón, pero ya les habló del arrepentimiento. Si ustedes leen bien el discurso, está en la última parte, y como para dejar sorprendido a Pedro, que se acuerdan que Pedro no quería ir con Cornelio, le costó trabajo, resistió para ir, y de pronto viene el Espíritu Santo. Te voy a terminar de convencer, Pedro, que esta obra es mía, que yo quería salvar no solo a Cornelio, sino a su familia y a los amigos que están ahí, que eran gentiles, y fueron alcanzados por el Evangelio, hermano. Y el poder de Dios transformó su vida, y como evidencia, sí, exactamente, cayó el Espíritu sobre todos los que oían el discurso, hermano. Y el verso es muy hermoso, porque los que los oían hablar en lengua y magnificaban a Dios. Claro que los judíos que ya habían oído el Pentecostés dicen, ¿cómo es posible que también sobre los gentiles? Este es el Pentecostés gentil. ¿Para qué? Para dar evidencia a los gentiles, hermano.
llevaban un propósito muy especial las lenguas. No era nada más para armar un show, o para emocionarse, o para... No, hermano, llevaba un propósito, que otros oyeran, y que los que oyeran se dieron cuenta que el plan de Dios no solamente era para judíos, también para samaritanos, también para gentiles. Y el caso de los 12 discípulos, porque eran 12, si has leído, ¿verdad? Ahí de Hechos capítulo 19, que los encuentra a ciertos discípulos, dice la palabra del Señor en el verso 1, hermano, en Hechos 19:1, Pablo le hace la pregunta básica, lo normal. Hermano, ¿por qué cree que Pablo hace esta pregunta? Dice que aconteció tanto que en Apolo, que estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué cree que le hace esa pregunta a Pablo? Porque ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando se cree. No, si creíste en Cristo lo aceptaste, pero necesitas recibir el Espíritu. No, mi hermano, no. Así nos lo hicieron creer. Hermano, pero es que yo lo recibí, no sentí escalofrío, no hablé lengua, no hice tal cosa. No, hermano. Si es que lo que tú necesitas para recibir el Espíritu es solamente creer verdaderamente en Cristo, ¿sí? Y cuando tú lo pones hay una experiencia interna real. Tu cuerpo pasa a ser templo de Dios y morada del Espíritu Santo en el mismo momento. Porque no puedes recibir a Cristo y después recibir al Espíritu, porque entonces estás dividiendo a Dios. Y acuérdate lo que una vez enseñé yo acerca del modalismo. Hay quienes creen que es que a veces Dios se manifiesta a manera de Cristo, a moda de Cristo, a manera de Cristo. Es el modalismo a modo de Padre, a modo de Hijo o a modo de Espíritu Santo. Sí, ya lo recibiste a modo de Hijo, pero necesitas recibirlo a modo de Espíritu Santo. Modalismo. Es una herejía del tiempo de los apóstoles. Ya lo estudiamos. El pelagianismo tiene que ver con eso. Cuidado con creer ese tipo de cosas. No, mi hermano. Tú recibes a Cristo, recibes al Espíritu. Tú recibes al Espíritu Santo, recibes a Cristo. Tú recibes al Padre, recibes a Cristo el Espíritu. Porque Dios uno es. No tenemos tres dioses. Es un solo espíritu, hermano. Solo que existen tres personas diferentes. Es como si ya recibiste la persona de Cristo, pero no has recibido la persona del Espíritu Santo. No, mi hermano. Eso no es así. Eso no es así. La Biblia es muy clara en sentido. Así se ha enseñado erradamente. Pero la pregunta de Pablo fue, cuando creíste, ¿recibiste el Espíritu? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Te hago una pregunta. Si no sabían si había Espíritu Santo, ¿tenían una correcta doctrina? ¿En verdad habían nacido de nuevo? ¿Habían sido transformados? No, eran ciertos discípulos, pero no son cristianos. Por eso Pablo les tiene que explicar, oye, espérense, ustedes se bautizaron el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento, pero necesitan un encuentro con Cristo. Necesitan ser bautizados en nombre de Jesús, que era el énfasis de ese entonces, y cuando lo hace, ora por ellos para que reciban. Y dice Pablo, en verso 6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta que esa experiencia tenían que haberla tenido al principio, pero no la tuvieron. Pero las lenguas llevan un propósito, hermano. Que ellos mismos se dieran cuenta que es algo totalmente distinto a lo que antes habían experimentado. Esto, hermano, es fabuloso en la Biblia cuando lo vemos. Hermano, el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Cuando se cree. Cuando se tiene un primer encuentro con Cristo. En ese momento, tú estás recibiendo el Espíritu, estás siendo bautizado con el Espíritu, hermano. Se le llama bautizo a ese revestimiento de poder. Hechos 1:5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es lo que dice Hechos 1:5. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después con Gruden igual. Le explica 19:2. Le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Hermano, ¿por qué? Porque ese es el punto. El día en cuando el Espíritu Santo se recibe es el día cuando uno es bautizado en el Espíritu. Y te lo voy a ir explicando posteriormente en las clases que siguen. Gálatas 3:2. Mire la pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros, le decía Pablo a los Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿cuándo reciben el Espíritu? No, es que tuve que esperar que viniera un predicador para que entonces me explicara y hablara y me llorara por mí y que yo recibiera la unción. ¿Lo recibiste en realidad por fe o por alguna obra, por alguna acción que tú hiciste, porque tuviste que estar orando tanto tiempo? No, mi hermano, el asunto tiene que ver con la fe. Es lo que trataba de explicar ahí Gálatas 3:2, el apóstol Pablo a los de Galacia. Ahora, hermano, se le llama bautizo. Y dice Hechos 1:5, seréis bautizados, ahí está el mismo verso, hermano. Pero la segunda, sus características especiales. Y vamos a la pregunta 2, porque yo dije que el video iba a tardar un poco más, ni modo, pero tengo que explicar todo esto. Con respecto a sus características especiales,
Pearman llega a la conclusión de que después de la conversión y en adición a esta, el creyente puede experimentar en su vida el recibimiento de poder, cuya venida es señalada por el milagroso acontecimiento de hablar en lenguas desconocidas para el que habla. Eso es lo que él cree y enseña. Eso él dice, su característica especial es que la persona tiene que hablar en lengua. No habla en lengua, no ha recibido el Espíritu, dicen ellos. Ahí está el asunto. Sus características especiales, pregunta 3. Esa conclusión ha sido puesta en tela de juicio, diciendo que, los que la ponen, muchos cristianos han experimentado su poder santificador y regenerador sin lengua. Sí, muchos. Muchísimo. Sí, imagínense cuántas agrupaciones y hermanos en Cristo de distintas iglesias, metodistas, anglicanas, presbiterianas, bautistas, hermanos, luteranas, muchas. No han tenido eso porque no hay un énfasis en eso en su iglesia. Ya, pues no lo tienen, entonces quiere decir que no son nada o no tienen el poder. Y la otra es, muchos obreros han experimentado unciones del Espíritu por las cuales han ganado almas para Cristo y no han hablado en lengua. Y esto es real. ¿Cuántos misioneros? Ahora, ya estudiamos en la historia de las misiones que ellos parecía que tenían el don de lengua. Aprendían rapiditamente varias lenguas. ¿Y cuántos de ellos no tradujeron la Biblia a varios idiomas? Ese es el verdadero don de lengua para mí. Pero bueno, algunos ya no, hermano. El don de lengua es el que se manifiesta y que tiemblas y que hace algunas valvulaciones con tu lengua. Bueno, ese es el gran problema y ahorita vamos a ir viendo algo de ello. Pearman dice que hay solo un Espíritu Santo. Esta es la explicación que da a los que ponen en tela de juicio el asunto. Pero que hay muchas operaciones de ese Espíritu. De la misma manera, él lo compara con la energía eléctrica. Créanme, yo jamás me atrevería a hacer algo así. De la misma manera que existe una sola electricidad y existen muchas operaciones, da luz, calienta, produce energía, él dice, así es el Espíritu Santo. Lo pone como una energía. Te lo digo, así me lo enseñaron a mí, hermano. Yo fui a clases de glosolalia, o sea, clases de lenguas. Y estoy hablando de lenguas así, no solo idiomas, sino según de lenguas angelicales, que es otro orden. Y fui porque yo decía, es que tienes que tener el poder. Yo te podría hablar de mi propia experiencia con el Espíritu Santo, que he vivido un momento muy hermoso, pero no voy a hacer alusiones. Como decía Pablo, yo podría decirle que hablo lenguas más que muchos de ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras de lenguas entendibles que 10,000 palabras en otra lengua. ¿Por qué, hermano? Cuidado con ese rollo. Hoy en día se hace más de presunción, con todo cuidado, el predicador que mientras está predicando empieza a hablar, dice, hermano, ¿cuál es el propósito? ¿Será que es correcto? Y así lo usan. ¿Sabes qué me enseñaron a mí? Es así. Tú agarras la energía de 110 y te da toque ya. Pero agarras la de 220 y sacude y te tira para un lado y para otro y hasta te barra y hasta te puede matar. ¿Así es el Espíritu Santo? Sí. Por eso es que ves que cuando, como eso lo enseñan, llega el poder del Espíritu Santo y sacude y brinca y lo tumba y barranca y con el saco y con un soplido, porque es un poder que tumba, que casi Hermano, yo no puedo comparar el Espíritu Santo con la energía eléctrica. El Espíritu Santo no es una energía eléctrica. El Espíritu Santo es una persona poderosa que transforma interiormente, que sí me hace vibrar, me hace sentir, pero que no va a ser eso que hace la energía eléctrica. No, el Espíritu Santo no es corriente de 220. Por favor, Mike Pearman, con todo respeto, un gran teólogo, pero en estos puntos totalmente en desacuerdo con él. Yo di esta clase en muchos seminarios e institutos de línea pentecostés, y esta siempre fue mi punto de debate, y lo estoy enseñando como lo he creído siempre. El mismo Espíritu dice, él regenera, santifica, vigoriza, activa, ilumina e imparte dones. Sí, es verdad, pero el asunto es que cuando ya lo manifiestas en la forma de que va a hacer muchas cosas que parecen locura, como que ya deja de ser una persona y solamente es pura fuerza. Entonces parecería ser que los testigos de Jehová tienen razón en decir que es la fuerza de Dios nada más. Pero además de esas operaciones, el Espíritu Santo regenera y santifica. Existe todavía otra, aparte de esas dos, que son las más importantes, parece, la cual tiene por objetivo principal vigorizar y activar la naturaleza humana a fin de prepararla para servir. Y es cuando se recibe el revestimiento de poder y ya puedo ser testigo porque ya lo manifesté hablando en lengua. Muy bien, aunque admitimos francamente que los cristianos, dice él, han nacido del Espíritu, que los obreros han sido ungidos por el Espíritu, mantenemos que no todos los cristianos han experimentado la operación carismática del Espíritu, seguida de una expresión repentina y sobrenatural de otras lenguas.
O sea, él dice, no todos han recibido eso y por lo tanto para ellos, hermano, y es que tristemente así es, si no has recibido entonces el Espíritu Santo, no has hablado en lengua, entonces no tienes el poder para desarrollar un ministerio. En nuestra denominación así lo decían o así lo enseñaban, hermano, y así en el Instituto también lo enseñaron. Vamos a la pregunta 4, la evidencia inicial. La evidencia inicial dice que no se puede resolver en los evangelios, dice Perman, ni en las cartas paulinas, solo en los hechos. En otras palabras, va a la pura experiencia. O sea, no quiere doctrina, no quiere usar evangelios, y ese es un problema serio. ¿Por qué? Porque Cristo en los evangelios enseñó acerca del Espíritu Santo, pero él dice, no se resuelve ahí el tema, ni se resuelve tampoco en las cartas paulinas, solamente en hechos. Te vas a puros hechos, vas a hablar de puras experiencias, porque son los hechos de los apóstoles, lo que experimentaron los apóstoles. Es como si yo te pusiera a hablar de mi pura experiencia. Espérate, una cosa es mi experiencia, otra cosa es lo que dice la Biblia. Entonces, ahí es un punto de vista muy personal y yo lo respeto, pero no creo que sea lo correcto. Se apoya la opinión de otros para decir que las lenguas es el don más visible y popular de la iglesia primitiva. Cita a teólogos reformados, a teólogos de la iglesia cristiana, para decir, ¿sabes qué? Hasta ellos están de acuerdo en este punto. Eruditos dicen que recibir el Espíritu no era una ceremonia formal o doctrinal, sino experimental. Él se está usando lo que dicen eruditos para tratar de apoyarse, no tanto lo que dice la Biblia. Ya vimos algunos puntos de Biblia explicándolo en otro concepto. Y uno de esos que él menciona es al doctor G.B. Steven de la Universidad de Charles. Escribió en su libro Teología del Nuevo Testamento que el Espíritu era considerado como un don especial, que no siempre acompañó al bautismo y a la fe. Los samaritanos habían creído la palabra de Dios, sin embargo no se les consideraba como poseedores del Espíritu Santo. Habían creído y se les había bautizado, pero fue hasta que llegaron los apóstoles que oraron que recibieron el Espíritu. Entonces ellos dan a entender que se puede tener a Cristo o recibir la palabra, pero todavía no tener el Espíritu, hermano, y dividen entonces a Dios en ese sentido. Vamos a la pregunta 6. Alrededor de su aspecto continuo, hay 3 frases que se deben distinguir de este acontecimiento. El descenso inicial, bautizado con el Espíritu, que es al inicio, marca ahí. La condición continua, que es ser lleno del Espíritu Santo. Ahí están algunas citas, ahorita veremos otra. Y, hermanos, Efesios 5:18, que da una orden está en un verbo aoristo continuo, ser lleno, o sea, continuamente estate llenando. Y es lo que pasa con el cristiano, continuamente se está llenando. ¿Cómo dice el verso que sigue de que se llena uno del Espíritu Santo? Dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Y el 19 dice, hermano, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando y glorificando, dando gracias a Dios. Entonces, ahí cita la palabra de Dios, ahí cita la alabanza, ahí cita la oración. Son métodos, un sistema de culto. Tú vas a un culto y tú te estás llenando del Espíritu Santo. Vienes a una actividad de oración y te estás llenando del Espíritu Santo. No, hermano, pero no estoy temblando, no estoy hablando en lengua. No es necesario siempre que eso aparezca. Es una de las evidencias, pero no es la más importante. Si en ti están los frutos, para mí los frutos es la evidencia principal de que estás lleno del Espíritu Santo, que fuiste bautizado del Espíritu Santo, porque ese es el punto más importante. Me vas a mandar, hermanos, el texto que te doy complemento de Efesios 5:19, cómo es que se llena uno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos y himnos espirituales, lo que dice el versículo que sigue a Efesios 5:18. Me lo manda. Y la evidencia principal de que una persona está llena del Espíritu Santo son los frutos. Me mandas igual esa respuesta. Ok, descensos del Espíritu o unciones especiales. Él da a entender de que una persona puede tener el Espíritu Santo, pero va a predicar en ese momento recibe una unción especial. Hermano, bueno, respeto la opinión de él, cita estos textos y ahorita los vamos a evaluar uno por uno. Vamos primero a la llenura del Espíritu Santo. Jesús llenó el Espíritu, hermanos, dice en Lucas 4:1, fue al desierto llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. No hay otro tipo de manifestaciones, solo que el Espíritu lo está llenando y lo lleva allá. Elizabeth dio palabras de bendición a María, que saltó el bebé en su vientre, ¿se acuerdan? Lucas 1:41. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó el famoso Benedictus de Zacarías, Lucas 1:77. Predicaron con denuedo, Hechos 4:31, la iglesia primitiva. Ya no dice que hablaran en lengua, no, ahora predicaron con denuedo, con valor, con entusiasmo, con pasión. Los diáconos, hermano, estaban llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Esos 7 diáconos que eligieron. La llenura del Espíritu Santo, hermano, también se ve en Esteban,
cuando tiene la visión celestial y le da el perdón a los que lo están apedreando. ¿Pero por qué? Porque vio a Cristo, el Cristo que lo había perdonado a él, que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y él por eso pudo perdonar a los que lo estaban apedreando. Bernabé, lleno del Espíritu Santo, estaba también lleno de bondad y buen testimonio. Hechos 11:24. La iglesia tenía paz por todos lados. El temor del Señor andaba en él y crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. O sea, la evidencia de una llenura del Espíritu Santo, según todos estos textos, son varias. Pablo recuperó la vista y enseguida empezó a predicar. Hechos 9:17 al 20. Los discípulos llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo. Hechos 13:52. No todos los casos es que la persona va a hablar en lengua. Hay casos especiales. Yo creo que una persona puede recibir esa bendición hoy en día. En mi experiencia, yo te podría hablar de mi propia experiencia, no sé, hace un momento. Pero hermano, espérate, no te voy a hablar y decir mi experiencia. Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero en el culto, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras en lengua conocida que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Por qué? Porque yo voy a ver qué es lo que edifica al pueblo. Ahora, si quiero hacer presunción, si en ese momento voy a usar... Pero hermano, ¿cuál es el propósito de eso? Lo digo con respeto y no, si alguien por aquí dice, no, hermano, yo así lo hago, lo quiere hacer, bueno, respeto, pero no creo que sea lo más correcto, porque no es el propósito de la lengua. La pregunta 8, ¿cuáles son los textos donde se apoya Perman para decir que Pablo, Pedro y los discípulos se les dio una unción y revestimiento especial aparte del que ya tenían? Ahí están los versos. Hechos 13:9, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño. ¿Qué es lo que creen? Que a pesar de que ya tenía la unción, en ese momento venía el Espíritu Santo y lo revestía de más poder. Hermano, ya vimos San Juan capítulo 3, hermano, un verso, y me lo vas a mandar, donde dice que Dios no da el Espíritu por medida. No es que ya tengo una parte, estoy lleno del Espíritu aquí, hasta aquí tengo unción del aceite, pero de aquí para acá ya estoy medio vacío, entonces necesito que venga más llenura, hermano, o que venga más del Espíritu, más unción para que yo predique con más poder. Hermano, son términos que se han equivocado y que se han mal enseñado. Ahorita te voy a decir por qué, en base a Biblia. Hechos 4:18, lleno del Espíritu Santo. No es que en ese ratito se llenó o se acabó de rellenar, no. Ya él viene lleno desde el día que el Espíritu lo bautizó. Y hermano, en cada actividad se sigue llenando, pero no quiere decir que en ese ratito venía el Espíritu y le daba más poder. No, ya el Espíritu está en él. Y hermano, le da el poder porque está en él. Ahí está Pedro, ¿verdad? Predicando ante los gobernantes y le dijo, ¿sabe qué? La piedra reprobada que ustedes, versos 11 y 12, que ustedes desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Dios le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él, hermano, toda persona, nadie va a poder ser salvo si no es por el nombre de Jesús. Es un verso y un mensaje hermoso que predicó Pedro, lleno del Espíritu Santo, pero porque así venía, no es que en ese ratito recibió llenura. Hermano, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con el nuevo la palabra de Dios. Es una actividad de culto y es algo extra. Este verso sí es fuerte, hermano. ¿Pero por qué? Porque es lo que le decía yo hace ratito. En cada vez que tú vienes a un culto, hermano, tú vas a estar llenado del Espíritu Santo. Y vas a salir con deseo de predicarle a otro. Eso es lo ideal. Porque te llenaste de Dios, sales apasionado, hermano. Cada culto, cada oración, cada vez que lees Biblia, tú te estás llenando del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que voy a predicar a alguien ese ratito afuera de su casa, en ese me llena. No, ya me llené leyendo la Biblia, ya me leí en mi devocional diario, ya me leí en mi tiempo de oración en la mañana. Ese es el momento, hermano, donde el Espíritu Santo está saturando tu vida. 4:5:5, la manera de su recepción. La pregunta 9, ¿cómo puede uno recibir el bautismo del poder? Bueno, y esto sí estoy de acuerdo con algunos puntos aquí, es esencial una actitud acorde con la voluntad de Dios. Hechos 1:14. Y mira, imagínate ahí los que están en el aposento alto esperando, unánimes, orando. 10 días esperaron hasta que vino sobre ellos. ¿Por qué? Porque todavía no había recibido. Y Cristo se lo dijo, no se vayan hasta que vengan. Está relacionado con la oración de obreros cristianos. Aquí se basa en lo que pasó en Samaria. Como llegó Pedro y Juan y oraran por ellos y lo recibían, hoy en día dice, sí, tengo que esperar que venga ahí. Un servidor fue a muchos eventos porque así nos lo pedían, con Morris Cerulo, con Alexander Ness, hermano, con Manuel Ávila, con personajes que tenían, según una unción especial, para que entonces en ese momento pudieran orar por uno y lo recibiera. Hermano, ¿y qué es lo que pasaba? Hasta te enseñaban a hablar la lengua. Repite. Lléname, ya está llegando.
lo digo con cuidado y con respeto, hermano, porque con esto no se debe jugar, pero no se puede manipular al espíritu así. No, ahí viene. Hoy en día ya otros que lo hacen, soplan con el saco, ven y lo tira así, hermano, y cosas que la Biblia no enseña. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Entonces, es peligroso ese tipo de cosas. Con la oración unida de iglesia, yo sí creo que en actividades de oración, ahí el Espíritu Santo se derrama y llena y nos bendice y aparecen frutos, pero no es que siempre va a haber una manifestación, o siempre tiene que haber lengua, no, a veces quizás no hay eso, pero hay más unidad, hay más amor, se acaba el chisme, se ayudan unos a otros. ¡Qué bendición! Hay frutos del Espíritu. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar que si yo hablé en lengua, Dios me va a pedir ver en mí el fruto del Espíritu. Hermano, y eso hay que trabajarlo. Ok, se debe pedir como un don. ¿Sí? Jesús decía, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermano, hay que ver, Cristo enseñó esto antes de que viniera el Espíritu Santo. Cuando tú ya tienes el Espíritu Santo, tú no tienes que pedirlo ya. Ahora, lo digo con respeto, hay cantos que a mí me gustan mucho. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y se canta bonito, es cuestión de semántica. Pero a decir el Espíritu Santo, ¿cómo que ven? Y no que ya estoy en ti. ¿Cómo que me estás pidiendo que yo te llene? Y yo ya te llené. Y decir el Espíritu Santo, ¿qué onda contigo? Ahora, yo a veces digo, Señor, tú sabes que el canto me gusta, yo sé que el Espíritu está en mí y sabes lo que estoy tratando de decirte. Es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo nos va a dar, ¿sí?, lo que nos conviene. Nosotros no sabemos orar como conviene, pues pedimos a veces lo que ya tenemos. Esa es la verdad, lo dice Romanos capítulo 8, verso 26. Pero hermano, el Espíritu lo entiende y a veces nos bendice en ese sentido. Pero Cristo hablaba antes de que viniera el Espíritu Santo. Y es importante, ¿por qué? Porque es lo que me va a transformar. Dame de tu espíritu porque yo quiero ser transformado. No es porque quiero hablar en lengua o porque quiero tener poder. No, quiero manifestar al mundo tu palabra y predicarla. Por eso quiero estar lleno de ti y tener el espíritu que primero me transforme a mí. Porque si no, ¿para qué voy a ir a hablar al mundo si yo no estoy transformado? Ok, la oración individual, Saulo, hermano, y pone un texto ahí donde yo no veo a Saulo orando, sino que envió a Ananías, Dios, para que orara por él y fuera lleno del Espíritu Santo. Pero estamos hablando que es su primera experiencia de Pablo, ¿sí? Y Ananías lo tiene que discipular, y Ananías no quería ir porque le tenía miedo a Pablo. Pero bueno, ahí fue algo bonito, el Espíritu Santo lo llenó, recuperó la vista y Pablo empezó a predicar porque tenía ya conocimiento de algunas cuestiones que había aprendido. Y la obediencia, lo creo con todo mi corazón. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y cuál es el punto de tu obediencia? Cuando Dios te llama al arrepentimiento, cuando te llama a creer en Cristo, a poner tu confianza en Él como Salvador, es el paso de obediencia que te hace que recibas al Espíritu Santo. Eso lo vimos ya en soteriología. Es cuando está la conversión, arrepentimiento y fe. Esas dos cositas hacen un eslabón, hermano. En ese momento, cuando tú sinceramente te arrepientes y crees en Cristo, y hermano, y pones tu confianza en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene y a hacer morada en ti y a llenarte de su presencia. En ese momento ya eres de Dios, ya tienes el Espíritu de Cristo, tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo viviendo en ti. Ok, imagínate este llamado a la obediencia: arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pues para vosotros es la promesa y para todos los que el Señor llamare. Ok, la pregunta 10, Perlman dice que los samaritanos estaban convertidos. Ya expliqué algo de eso. Porque ya habían creído y se habían bautizado. Pero Hechos 8:15 dice que Pedro y Juan oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero ¿por qué lo hicieron según el 16? Es la pregunta que venía ahí. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y vuelvo a hacerte la pregunta: si todavía no tenían el Espíritu Santo, ¿eran convertidos? ¿Habían nacido de nuevo? Hermano, ese es un punto fuerte. Es muy importante analizar esto. Cualquier duda con respecto a esta explicación que yo te estoy dando, la puedes hacer, hermano, en la clase general, ahí pregunta, o me la puedes hacer personal, ¿sale? Estoy para explicar o para aclarar cualquier cosa. O si tú dices, hermano, no, yo tengo acá, lo que quieras lo podemos platicar con calma, hermano. Les he dado mi número y se los doy nuevamente: 933
310-106-2241. Para el que no tenga mi número y quiera mandar mensaje WhatsApp, que pueda ser más fácil, o si lo quiere hacer a través del programa Classroom, ahí en clase, para que todos lo vean la pregunta, igual lo puedes hacer. La 11. Doctor Gordon, algunos pensaban que era Perman que lo decía. Digo él, aunque el Espíritu fue dado de una vez por todas en la iglesia en el día de Pentecostés, ello no implica que todos los creyentes hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo. Mire lo que dice él. El don de Dios requiere que uno se apropie de él. Dios dio, nosotros debemos de recibir. Como pecadores, oiga esto, hermano. Esto es algo que dice Perman. Como pecadores aceptamos a Cristo. Como santos aceptamos al Espíritu. Modalismo, hermano. Que me perdone Dios. Pero hermano, tú nada más has aceptado a Cristo, pero todavía no has aceptado al Espíritu. Estoy dividiendo a Dios. Si Dios es uno. No tengo tres dioses, es uno. Existe como tres personas, pero no quiere decir que primero recibo a Cristo, después al Padre o después al Espíritu, o si nada más puedo recibir a Cristo y no recibo al Espíritu. No, hermano. No, por favor, no. Eso es modalismo, con todo el respeto para Perman. Así como hay fe en Cristo para salvación, también hay fe en el Espíritu Santo para poder y consagración, como cosas diferentes. Pablo decía, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, todo lo puedo en el Espíritu Santo que me fortalece. No, es que el Espíritu Santo te fortalece para otras cosas y Cristo para otras. No, mi hermano. Cuando estaba diciendo eso se estaba refiriendo a Cristo y se estaba refiriendo al Padre y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. No, es que sí me falta poder para predicar, pero tengo poder para vencer la tentación. Hermano, no puedo yo hacer ese tipo de mezcla y de divisiones de la presencia de Dios en mi vida porque estaría muy, muy mal. Eso es modalismo, es una doctrina antitrinitaria. Pregunta 12. Perman dice que los que como pecadores aceptamos a Cristo, lo que estamos viendo, como santos aceptamos al Espíritu. Así como hay fe en Cristo para salvación, hay para poder regeneración. Que el día de Pentecostés es un hecho histórico. El bautismo del Espíritu Santo para los creyentes se trata de un acontecimiento experimental que se puede repetir en cualquier momento. O sea, yo puedo seguir siendo bautizado del Espíritu Santo cuando el bautismo es solo al inicio. En otras clases iremos profundizando sobre esto, porque ahora vamos a ver algo de esto con Wayne Grudem, un teólogo reformado. Igual vamos a analizar varias cosas que él dice. Ok, la 13, la glorificación. Con respecto a la glorificación, ¿cuáles son las tres ilustraciones que expresan el papel del Espíritu? Con respecto a la glorificación, hermano. Comercial, las arras. Ahí está Efesios 1:14. ¿Qué son las arras? Es la jarra de nuestra herencia, está hablando del Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Ese es el asunto de las arras. Bueno, y voy a preguntar, levanten la mano lo que ya se casaron, pues no sé si la vas a levantar o no. Pero varios de ustedes son casados y a lo mejor varios de ustedes usaron los simulacros o esos simbolismos, ¿verdad?, que se hacen en el protocolo de la ceremonia nupcial. Acá en la iglesia lo usamos. Y las arras es cuando las moneditas, ¿no?, se las va poniendo. Yo le pido a Dios que me provea trabajo para suplir la necesidad y se la va poniendo en la mano el novio a la novia, ¿no?, o el esposo a la esposa en ese momento. Y después la esposa la regresa y todo. ¿Y qué simboliza eso? Es como un anticipo, como una seguridad de que esas jarras simbolizan de que va a haber provisión de parte de Dios para el matrimonio, para el sustento. Bueno, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo para nosotros? La jarra. O sea, es como un anticipo, hermano, que asegura que un día me va a dar el total allá en el cielo. Es eso es la jarra. Hermano, un anticipo de la gran bendición que vamos a tener en el cielo. Eso es el Espíritu Santo. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu como anticipo, hermano, como una evidencia de que me va a dar el total. Oh, si ese el anticipo es grande y hermoso, imagínate lo que será, hermanos, allá. Qué bonito ejemplo se usa, símbolo, ¿verdad? Las arras. Primicia. Usa el asunto. Tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya tengo el primer fruto. ¿Viste cómo lo explicaba ahí? Sí. ¿Cómo es el primero? Evidencia de que esto primero va a venir más fruto después. Y el Espíritu, hermano, es la primicia de muchas cosas que el Señor nos va a dar. Qué bendición hermosa del Espíritu Santo, hermano. Y doméstica. Dice ahí, usa el texto de Hebreos
que es un texto polémico, pero bueno, yo lo cito como él lo menciona, Hebreos 6, 4 y 5, gustaron del don celestial, probaron, disfrutaron, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y sí, cada persona que entra al culto es partícipe del Espíritu Santo, aunque aquí se refiere a solo personas que probaron, no es que la tuvieron permanentemente como tú y yo que somos cristianos. Nosotros no solamente gustamos, no solamente probamos, pues, sino que, hermano, participamos del Espíritu, pero Él viene a ser morada en nosotros. Y alguien, te voy a explicar, una persona nueva entra a un culto en la iglesia y está las alabanzas y oye la predicación y ahí está participando y dice, sentí bonito, sí, pero a veces sale, no se entregó, no rindió su vida a Cristo, no puso su fe y sale igual, o sea, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Y fueron hechos partícipes porque tuvieron la experiencia y sintieron bonito y les gustó y se emocionaron y hasta lloraron quizás, pero mientras no se rinda y el Espíritu Santo no viva dentro de ellos, no hay una seguridad de algo. Pero es una forma de ver el concepto doméstico, de gustar, de probar, de saborear el Espíritu Santo. ¿Sí? Son esas ahí. Y vamos ahora con la última, los pecados contra el Espíritu, la pregunta 14. Hay varios. Cuidado, hermanos. Acuérdate, el Espíritu Santo ya lo vimos, no es una energía, no es corriente de 220, por favor, es una persona. Y alguien dice, es que es muy sensible. No, es como todo. Dios se enoja, se entristece si hacemos algo malo. Así que cuidado con contristarlo. No contristéis el Espíritu Santo con el que fuimos sellados. Hay una seguridad para el día de redención. Explicaba yo en una clase presencial acá. No es que el Espíritu Santo cuando peca se va. Dice, no, una hermana me decía, no, hermano, es que a mí me enseñaron que cuando yo peco, la paloma del Espíritu Santo sale volando de mí y desaparece. Y ya me arrepiento y vuelve a venir la paloma y vuelve a ser nido en mí. Y vuelvo a fallarle y se va. Imagínate, pues el paloma está volando, viniendo ahí. No, hermano, por favor, no. No dice que se salga, sino que se contrista. Ahora, hay muchos, yo tengo el Espíritu Santo, sí, pero lo tienes apagado, lo tienes contristado. Está afectado. Tú tienes que pedir perdón a Dios, ponerte a cuenta con Él, pedirle a un perdón al Espíritu Santo, decir, perdóname porque te ofendí, porque no te obedecí, porque fui insensible, porque es una persona, hermano. No contriste, no le mientas. Ve lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Quién creyeron ustedes, le dice Pedro, que iban a poder mentir al Espíritu Santo? Porque solamente quieres intentarlo, pero a Dios nadie lo engaña. A mí como pastor cualquier oveja me puede engañar. Sí, a cualquier otro tú puedes engañar a tu pastor, pero a Dios nadie lo engaña, al Espíritu Santo nadie lo engaña. Y cuidado, si tú prometes algo y no lo das, ay hermano, mira a Ananías y Zafira, pobrecito, tú viste cómo es la historia, ¿verdad? Ahí apenas y se pusieron de acuerdo. Vamos a suponer, vamos a hacer cargo. Vendieron su propiedad y dicen, vamos a venderla y lo vamos a dar todo. Lo querían hacer por vanagloria, porque otros así lo estaban haciendo. ¿Y sabes qué? Se pusieron de acuerdo. 1 millón de pesos, no es mucho. No. Vamos a dar la mitad y nos quedamos con 500. Total, nadie sabe, nadie supo, dijera el monje loco. Así que nos quedamos solo con 500 y damos 500, pues nadie sabe en cuánto la vendimos. Nadie sabe. ¿Y sabes qué? Lo vamos a hacer así. Tanto para que tú te veas bien y yo bien, yo doy 250,000 y tú das 250,000. ¿Sabes? Sí, ya se pusieron de acuerdo. Ay, hermano, qué tremenda esta historia, ¿verdad? A Dios nadie lo puede engañar. No le mientas al Espíritu Santo porque no se puede. Cuidado con apagar el fuego del Espíritu. Ya vimos en la clase pasada el ministerio del bombero. No apaguéis al Espíritu. Hay muchas formas de apagarlo, hermano. Cuidado con la crítica, con muchas cosas que se hacen hoy en día. No resistas al Espíritu Santo. Esteban está predicando a esos judíos y le dice, ¿saben? Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Y él está hablando clara la palabra. Y a pesar, ni su mensaje los convenció, porque lo resistieron tanto que hasta lo agarraron a pedradas y lo mataron al pobre Esteban. Pero le digo la verdad, ellos resistían al Espíritu Santo. Ahora, se le resiste hasta que Dios quiere que se resista, porque cuando el Espíritu Santo quiere te convence y te humilla y te quebranta, porque Él es el Todopoderoso. Blasfemar, cuidado con la blasfemia, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, dijo Jesús. Una blasfemia del Espíritu es cuando tú, algo que está haciendo Dios, se lo atribuyes como si fuera el demonio. O algo que está haciendo el demonio, se lo atribuyes como si fuera el Espíritu Santo. Hermano, cuidado, porque en realidad igual se cae en ello. Cuando ves algo que no te gusta, no digas, esto es satánico. No, simplemente sabes que no lo veo que sea bíblico. Pero yo te digo,
Yo que diga, no, eso que tumban con el saco es del diablo, el seguro es del diablo. Yo mejor evito eso, no digo eso. Si me preguntan, no, yo no es bíblico, no es, no sé, quizás sea psicológico, quizás sea emocionalismo, no sé si, pero sabes que yo no voy a decir algo que en realidad. ¿Por qué? Porque simplemente con decir que no es bíblico, es que no creo que sea de Dios. Pero bueno, ya decir la otra cuestión, eso mejor, hermano, déjalo ir porque hay que tener mucho cuidado. Rebelar y enojar, se le puede hacer rebelar y enojar. Dice ahí, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Los israelitas en el desierto, eso es lo que hicieron con el Espíritu Santo. Y hermano, afrentar. Hebreos capítulo 10, versículo 29, hay de aquel que hiciere afrenta contra el Espíritu Santo. Dios nos ayude y tengamos mucho cuidado con esto. Cualquier duda, insisto, espero que las hagan. Si no hay, me da gusto porque espero que la clase les quede clara. Pero cualquier duda, con confianza, hermano, con confianza, estamos para servirles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les esperamos en la próxima clase.